Tenemos en la línea telefónica a Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, para abordar este asunto. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Desafortunadamente esto retrata parte de la realidad de lo que ocurre en nuestro país y ahora se está lanzando pues un nuevo llamado de carácter urgente porque pues tal parece que aquí no se quiere abordar o se quiere hacer un poquito de lado o decir está ocurriendo y se trata de minimizar desde las más altas tribunas del país. ¿De qué se trata todo esto? Cuéntanos qué es la situación que están atravesando en aquel territorio. Gracias. Pues sí, observamos una situación en materia de derechos humanos que impacta directamente a la población en general. Por población en Chiapas nos referimos evidentemente a personas en contextos urbanos, en contextos rurales y también personas que están en un contexto de movilidad, ¿no? Y en este sentido, coincidimos con lo que menciona usted ha habido determinadas expresiones por parte de distintas autoridades que tienden a menospreciar o infravalorar o, o no dimensionar tal cual lo que estamos viviendo ya desde hace 2 años, desde hace año y medio, y que evidentemente en los últimos meses, en las últimas semanas, se está intensificando todavía más. Y en este sentido, entonces, pues más de 80 colectivos, redes, organizaciones, hacemos este llamado urgente a distintas instituciones del gobierno federal y del gobierno estatal para dar una respuesta integral ante el riesgo a la vida, a la seguridad de miles de personas y que también en este sentido disminuye la capacidad de acción por parte de nosotras como personas defensoras de derechos humanos ante riesgos inminentes por el control territorial que está teniendo el crimen organizado de manera cada vez más extensa. Esto lo vemos más en estas regiones de la frontera y sierra con Guatemala, en todos los municipios que ya hemos también sabido en otros medios de comunicación, ¿no? Como Motocintla, frontera Comalapa y demás, pero que también impacta de otra manera también a lo que sucede en los altos de Chiapas, que es principalmente la región Tzotzil del estado, en la región Selva hacia Tabasco, ¿no? Que es la región Celtal, Tojolabal, etcétera, y también hacia la región Costa, en donde pues es uno de los principales corredores de personas en movilidad a nivel mundial. En todas estas regiones coincidimos las distintas organizaciones que firmamos esta acción urgente en identificar el incremento del control y la disputa territorial por parte de distintos actores del crimen organizado. Enrique, déjame preguntarte de esto que ya mencionabas, hay algunas zonas más afectadas que otras y lo mencionas también, creo que es un punto a resaltar y a destacar, no es una situación nueva, es una situación que vienen arrastrando desde hace más de 2 años, como lo señalas, y en estos 2 años, pues la intervención de las autoridades, ¿dónde está? Ustedes como organizaciones no gubernamentales, como activistas, ven un estado rebasado ante esta situación que, como dices, no es nueva. Así es. Más que identificar puntos rojos, creo que es importante valorar que estamos ante una situación de afectaciones diferenciadas y que pueden cambiar en el tiempo el tipo de afectación y el tipo de gravedad al que puede escalar una determinada situación, ¿no? Entonces, identificamos situaciones generalizadas de reclutamiento forzado, de confinamiento y restricciones a la libertad de movilidad de la población en general, la escasez de víveres y de artículos de primera necesidad, el debilitamiento también de las estructuras organizativas
que históricamente y que ancestralmente caracterizan también a estos territorios, y pues obviamente una situación en donde hay una afectación y un riesgo inminente a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la libertad de las personas de manera diferenciada, ¿no? O sea, por un lado podemos identificar los riesgos que tienen las comunidades más pequeñas, que pueden estar más alejados de los centros urbanos, que tienen entonces una afectación distinta, ¿no? Entre esta categoría de afectaciones que venía de comentar, a diferencia de los riesgos que viven algunos centros urbanos más pequeños o medianos en esta región, principalmente de la región sierra y región frontera del estado de Chiapas, pero que tampoco es menor y que tampoco creo que viene al caso hacer una especie, digamos, de comparación entre los distintos contextos territoriales, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que observamos es un incremento de el control que está teniendo el crimen organizado en el tráfico de personas, por ejemplo, ¿no? En donde ya no hay una situación del coyotaje como se conoció históricamente, sino ya son tal cual rutas completamente tomadas por parte de distintos actores del crimen organizado que por definición al crimen organizado no lo podemos entender sin la vinculación directa y la aquiescencia con autoridades de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, principalmente de las autoridades que tienen funciones de seguridad. Entonces vemos un Estado coludido, además de un Estado rebasado. Enrique, muy importante esto que mencionas. Estamos platicando con el director del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba. Quiero preguntarte en esta exigencia, en este llamado que hacen al gobierno mexicano, ¿ustedes pretenden entregar alguna especie de documento, alguna petición de manera escrita, de manera formal al gobierno actual? Y también si en este periodo donde se transita hacia un nuevo gobierno, donde ya tenemos a una virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también a ella le harán llegar esta petición, porque justamente hoy o en su conferencia, en su anuncio, le preguntan sobre este tema y pues evitó hablar y dijo que ya en días pasados había dado su posicionamiento, y este posicionamiento, igual que el del presidente López Obrador, es el que hemos escuchado a lo largo de este tiempo, donde dicen se ha mejorado la seguridad, se ha avanzado y seguiremos trabajando, pero la realidad es otra, y es la que están enfrentando estas familias que están huyendo de Chiapas hacia Guatemala y hacia otras regiones donde el crimen no los acose. Así es. No se ha querido dimensionar durante este sexenio el nivel de corrupción y de impunidad que impera en el estado de Chiapas. No se ha querido enfrentar el que, al menos aquí en Chiapas, no hemos vivido ninguna transición ni ninguna transformación política, porque los mismos poderes y los mismos cacicazgos locales, regionales, siguen imperando en esta aquiescencia y de participación con el crimen organizado. Situación que afecta a los tres niveles de gobierno, incluyendo pues al gobierno federal, ¿no? Entonces, como colectivo, redes, organizaciones de derechos humanos, estamos participando en distintas formulaciones de propuesta de política pública para el nuevo gobierno federal en materia de desplazamiento forzado interno, movilidad humana y protección internacional. Entonces, consideramos que siempre es una oportunidad de contribuir y de fortalecer entonces estos enfoques de política pública y de toma de decisiones más asertivas a partir de reconocer y de tener en común un mismo diagnóstico sobre la situación social, política y de seguridad que estamos viviendo. Entonces, nuestro primer paso como colectivo, redes y organizaciones es el impulsar, el tener un piso común en el reconocimiento sobre la situación, sobre la profundidad, sobre
la dimensión estructural que tiene la situación que estamos viviendo, la diversidad de actores que están involucrados y un factor que es muy importante, eh, la economía que se mueve a partir de toda esta criminalidad, ¿no? Entonces es muy importante para nosotras reconocer cómo las situaciones estructurales del racismo institucional del Estado mexicano en su historia ha provocado el que la facilidad, digamos, y el ecosistema para que se instale este nivel de corrupción y de impunidad que se refleja entonces en este momento ya tan crítico de violencia directa hacia la población en su conjunto, ¿no? Claro. Y que evidentemente nos afecta de manera diferenciada, de manera interseccional. Enrique Vidal, pues ahí está el llamado y pues te agradecemos estos minutos que tuviste aquí en MBS Noticias. Estaremos dando seguimiento. Ojalá haya respuesta, haya eco a este llamado urgente que están haciendo ustedes como organizaciones de la sociedad civil y estaremos muy pendientes y ojalá estaremos que tengamos la oportunidad de hablar, pero que ya haya un cambio en esta situación. Te agradezco mucho, Enrique Vidal. Le agradecemos a MBS y a su audiencia. Muchas gracias y feliz noche.